lo dejé por ambición, y ahora su éxito es mi castigo. Contexto inicial. Hola a todos. Nunca pensé que estaría compartiendo mi historia en un lugar como este, pero siento que si no saco todo esto de mi pecho, el remordimiento me va a consumir por completo. No busco compasión, porque sé que no la merezco. Quizás solo necesito que mis errores le sirvan a alguien más como advertencia. Tengo 28 años, y hace un año terminé con David, mi novio de la universidad. Estuvimos juntos por 6 años. Él era, sin exagerar, la persona más buena y genuina que he conocido. No era el hombre más ambicioso del mundo, soñaba con una vida tranquila, tener su propio taller de carpintería, formar una familia sin prisas. Yo, en cambio, siempre fui impulsiva, llena de sueños de grandeza. Quería viajar por el mundo, trabajar en una multinacional, vestirme con trajes caros y desayunar en rascacielos. Al principio, nuestra diferencia de ritmos era encantadora. Él me enseñaba a apreciar los fines de semana lentos, las cenas caseras, el placer de no hacer nada. Pero con los años, esa calma empezó a sentirse como un estancamiento. Mis amigas, todas enfocadas en sus carreras, me decían, Ana, tú eres demasiado brillante para conformarte con tan poco. Él te está arrastrando hacia una vida mediocre. Empecé a creerles. Empecé a ver su falta de ambición económica como una falta de ambición por nosotros. Las discusiones se volvieron constantes. ¿No quieres más para nosotros?, le preguntaba yo. Ya tenemos todo lo que importa, me respondía él, con una tranquilidad que me exasperaba. El día que rompí con él, fui cruel. Le dije que no quería pasar los mejores años de mi vida al lado de alguien que se conformaba con migajas. Que quería un hombre a mi altura, alguien que me inspirara a crecer, no a estancarme. Le dije que me sentía atrapada en su pequeña y cómoda vida. La imagen de su rostro descompuesto, de la confusión y el dolor en sus ojos, todavía me persigue. Él no luchó. Solo asintió, me dijo espero que encuentres lo que buscas, y se fue. Me sentí liberada los primeros meses. Conseguí el trabajo competitivo que tanto quería, viajé, compré ropa cara, conocía a hombres exitosos, pero todo sonaba a hueco. El vacío que David dejó era un eco constante en cada logro. Y entonces, hace 3 meses, lo volví a ver. Fue en LinkedIn, de todas las plataformas. Vi su foto de perfil. Ahora es el fundador de una marca de muebles artesanales de lujo. Su empresa fue destacada en una revista de diseño importante. Tiene más de 20 empleados a su cargo. La vida tranquila y mediocre que tanto desprecié, se convirtió en un éxito resonante, pero sin mí. Lo que una vez consideré su mayor defecto, su paz y perseverancia silenciosa, era en realidad la semilla de su triunfo. Y yo, en mi búsqueda frenética de grandeza, me convertí en la villana de nuestra historia, la que lo abandonó justo antes del amanecer. El remordimiento es un dolor sordo y constante. Y lo peor es que no tengo derecho a sentirme así. Yo lo elegí. Yo me fui. Ahora mismo, no sé qué hacer con este sentimiento. Solo sé que cada like que le doy a una de sus publicaciones exitosas siente como un clavo en mi propio ataúd. Actualización 1. Hola de nuevo. Sus comentarios en mi primer post me han hecho llorar, reflexionar y hasta sonrojar de vergüenza. Muchos tenían razón, fui arrogante, corta de vista y, lo peor de todo, desleal. Leí palabras duras que necesitaba escuchar, y otras más compasivas que no merezco, pero que agradezco. Gracias. Decidí que no puedo quedarme de brazos cruzados sintiéndome víctima de una situación que yo misma creé. Tenía que hacer algo, incluso si ese algo resultaba en otro fracaso doloroso. Así que, después de semanas de darle vueltas, tomé una decisión: escribirle a David. No un mensaje de texto frío, sino una carta a mano. Algo que requiriera esfuerzo, que demostrara que me había tomado el tiempo para elegir cada palabra, que no era un impulso de medianoche. Pasé 3 días escribiendo y reescribiendo en una hoja de papel de lino. No me permití llorar sobre ella, no quería mancharla de drama. Quería que fuera clara y sobria. En la carta, me disculpé. No con rodeos, no echándole la culpa a mi juventud o a mi ambición. Asumí toda la responsabilidad.
Le escribí: tomé la decisión más egoísta de mi vida al dejarte, y subestimé por completo el valor de tu amor y tu tranquilidad. Confundí tu paz con conformismo, y tu fortaleza silenciosa con falta de ambición. He seguido tu trayectoria y me alegra ver tu éxito, no porque yo tenga parte en él, sino porque siempre supe que eras increíble. Lo que siento ahora no es envidia, es un remordimiento profundo por haber sido tan ciega. No espero una respuesta, ni tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo siento, de todo corazón. No le pedí que volviera. No le dije que lo extrañaba, aunque cada fibra de mi ser lo gritaba. Firmé la carta, la metí en un sobre y la envié por correo a la dirección de su taller, la que todavía recordaba de memoria. La espera fue una tortura. Revisaba mi correo electrónico obsesivamente, por si, de algún modo, encontraba mi dirección ahí y me respondía digitalmente. Revisaba el buzón de mi casa constantemente. Pasaron 2 semanas en un silencio absoluto que era más elocuente que cualquier rechazo. Mi esperanza se desinflaba un poco más cada día. Ya estaba intentando aceptar que esa sería la última vez que intentaría contactarlo, que al menos había hecho lo correcto al disculparme. Y entonces, hoy, pasó. No fue una carta de vuelta. Fue una notificación en mi teléfono. Un mensaje directo en Instagram. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre de él en la bandeja de entrada. No lo había bloqueado, aparentemente, o tal vez me había desbloqueado para esto. El mensaje era cortísimo. Tan frío y preciso que sentí que me apuñalaba. Ana. Recibí tu carta. ¿Qué quieres? Nada más. Ni un saludo, ni una despedida. Solo 4 palabras que me dejaron temblando. ¿Qué quería? Es la pregunta del millón, ¿no? Quiero volver el tiempo atrás. Quiero borrar las palabras hirientes que le dije. Quiero que me mires sin ese resentimiento que debes sentir. Pero no puedo decirle eso. No directamente. Respiré hondo y le respondí, tratando de imitar su brevedad, pero con la sinceridad que me caracteriza, o que me caracterizaba. Hola, David. Gracias por escribirme. Lo que quiero, principalmente, es que sepas que mi disculpa es genuina. Y si es posible, me gustaría tener la oportunidad de decírtelo en persona. Solo hablar. Nada más. Pasaron 10 minutos eternos. Minutos en los que repasé cada letra de mi mensaje, preguntándome si había sido demasiado, o muy poco. Finalmente, su respuesta llegó. Está bien. Pero no será en un café ni en ningún sitio privado. Y solo será una conversación, Ana. Nada más. Acepté de inmediato, con el corazón en la garganta. Lo que tú prefieras. Dime cuándo y dónde. El sábado a las 11 de la mañana. En la plaza del Museo de Arte Moderno. Hay mucho tránsito de gente. Allí. La elección del lugar me dolió, pero lo entendí perfectamente. No se siente seguro conmigo. No quiere una escena, ni que yo pueda montar un drama en un espacio confinado. Elige un lugar público, transitado, donde pueda irse fácilmente. Donde yo no pueda suplicarle de la misma manera. Así que aquí estoy. Es martes. El sábado me veré con el hombre al que amé y abandoné, en un banco de una plaza, con testigos alrededor, para tener lo que probablemente será la conversación más difícil e importante de mi vida. No sé qué voy a decirle. Sé lo que siento, pero ¿cómo se lo explico a alguien que ya no confía en una sola de mis palabras? Tengo miedo. Miedo de que mi orgullo, ese monstruo que me llevó a dejarlo, vuelva a aparecer si me siento atacada. Miedo de quedarme bloqueada. Pero, sobre todo, tengo miedo de ver en sus ojos que el daño que hice es irreversible, que el David que una vez me amó ya no existe. Esta cita no es para intentar recuperarlo. Eso lo sé. Es para, no sé, tal vez para cerrar mi propia herida de una manera un poco menos sangrienta. O tal vez para abrirla de nuevo. No lo sé. Les escribiré después del sábado, pase lo que pase. Gracias por estar ahí, por ser el diario que nunca tuve y el espejo que a veces no quiero mirar. Actualización 2. Hola a todos. Vine directamente a escribirlo mientras todo está fresco,
porque siento que si no lo hago ahora, mi mente va a empezar a editar los recuerdos, a suavizar los golpes, y necesito que esto quede registrado con la crudeza con la que está pasando. Acabo de llegar a casa después de ver a David. Estoy temblando, y las lágrimas no paran. Pero prometí ser honesta, así que aquí va. Llegué a la plaza con 20 minutos de antelación. Me senté en un banco frente a la fuente, desde donde podía ver la entrada principal. Cada persona que pasaba me hacía saltar el corazón. Iba repasando mentalmente lo que le diría, pero todas las palabras me sonaban falsas, ensayadas. Quería que sonara genuino, pero el pánico nublaba todo. Y entonces lo vi. Llegó exacto, ni un minuto antes ni después. Iba con jeans y una chaqueta de mezclilla, la misma tranquilidad en el rostro, pero con una madurez que no tenía antes. Su éxito no solo se veía en su postura, sino en la seguridad con la que caminaba. Me vio, y caminó hacia mí sin prisa pero sin pausa. No hubo un saludo, ni un intento de beso en la mejilla. Se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando una distancia palpable entre nosotros. Hola, dijo, con un tono neutral, profesional, como si estuviéramos a punto de comenzar una reunión de negocios. Hola, David. Gracias por venir, fue lo único que atiné a decir. Un silencio incómodo se extendió por unos segundos que se sintieron como horas. Él no iba a ponérmelo fácil. No iba a ayudarme. Así que respiré hondo y comencé. David, lo que hice, dejarte como te dejé, diciéndote esas cosas, fue el error más grande de mi vida. No hay un solo día que no me arrepienta. No solo por tu éxito, eso lo juro. Sino por la persona que eras, que eres. Destruí lo nuestro por una ilusión, por creer que la vida era una competencia y que tú no ibas a mi ritmo. Lo dije todo de seguido, casi sin respirar. Él me escuchó, sin interrumpir, con la mirada fija en las palomas que picoteaban en el suelo frente a nosotros. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento más, y luego giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo, Ana?, preguntó, y su voz por primera vez mostró una grieta, un dejo de emoción contenida. No fueron tus palabras. Fue el silencio. Fueron los meses después de que te fuiste, cuando intenté entender qué había pasado. Cuando me preguntaba si todo había sido una mentira. Si los planes, las risas, las noches abrazados, si todo eso para ti era conformarse con migajas. Me quebré. No te lo voy a negar. Pero fue en esa quiebra donde encontré el motor para todo lo que hago ahora. Sentí que me hundía. Sus palabras no eran de odio, eran de un dolor procesado, curado sin mí. Eso era 1000 veces peor. Yo solo, intenté balbucear, pero él alzó una mano con suavidad para detenerme. Deja que termine, por favor. Tuviste tu turno hace un año. Ahora es el mío. Hizo una pausa y continuó. Tu carta fue bonita. Muy bien escrita. Pero dime una cosa, Ana, y quiero la verdad, por una vez. Si mi negocio hubiera quebrado, si yo siguiera siendo el mismo David, conformista, del taller pequeño, ¿estarías aquí hoy? ¿Estarías sentada en este banco, llorando y diciéndome que fuiste una tonta? La pregunta me golpeó con una fuerza brutal. Era la pregunta que me había estado haciendo en secreto y a la que le huía. Él me estaba mirando fijamente, y por primera vez desde que llegó, sus ojos se encontraron directamente con los míos, desafiándome a ser honesta. Abrí la boca para decir que sí, que claro que sí, pero las palabras no salieron. Una lágrima caliente se deslizó por mi mejilla. Negué con la cabeza lentamente, rompiendo el contacto visual, abrumada por la vergüenza. No lo sé, David, susurré, vencida. Quisiera decir que sí, pero no lo sé. Tal vez no. Tal vez el verme forzada a enfrentar las consecuencias de mi error, el ver que tu conformismo era en realidad la semilla de algo enorme, fue lo que me hizo abrir los ojos. Sería una hipócrita si te dijera otra cosa. Él asintió lentamente, como si mi respuesta, por dolorosa que fuera, fuera al menos la verdad que esperaba oír. Gracias por eso, dijo. Por no mentirme otra vez. Se puso de pie. Yo lo miré,
aterrada de que se fuera ya. ¿Y no hay nada? Nada de lo que construimos importa, pregunté, desesperada, mi voz quebrada. David me miró desde su altura, y por un segundo, vi un destello de la ternura que una vez me tuvo. Fue fugaz, pero estuvo ahí. Ana, lo que tuvimos fue real. Y por eso mismo, duele tanto. Pero se terminó. Tú lo terminaste. Y lo que soy ahora, la persona que construyó esto, ya no es la persona que eras tú. Ya no encajamos. Y no te quiero en mi vida, no por odio, sino porque necesito paz. Y tú eres tormenta. Fue la frase final. Tú eres tormenta. Cada palabra fue una losa sobre mi pecho. Así que, por favor, continuó, con una voz que ahora sonaba cansada, no me escribas más. No me busques. Encuentra tu propia paz. Pero hazlo lejos de mí. No dijo adiós. Solo dio media vuelta y se alejó, mezclándose con la gente de la plaza hasta desaparecer. Y yo me quedé ahí, en ese banco, sintiendo que sus palabras me habían desgarrado por completo. Tú eres tormenta. Él había construido un puerto seguro para sí mismo, y yo lo había abandonado por querer navegar en aguas más turbulentas, solo para descubrir que lo único que quería era volver a ese puerto. Pero él ya había levantado un muro. Un muro que yo misma ayudé a construir. Ahora entiendo que esto no tiene vuelta atrás. No es un tal vez o un en el futuro. Es un no. Rotundo, doloroso, y sobre todo, merecido. El capítulo de David en mi vida ha terminado. Y mi castigo no es haberlo perdido, sino tener que vivir con el conocimiento de que lo perdí por mi propia estupidez. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la plaza. 3 semanas en las que creí que había tocado fondo, pero la vida, con su cruel sentido del humor, siempre encuentra la manera de mostrarte que hay niveles más profundos de desolación. Si la última vez llegué a casa temblando, esta vez llegué completamente entumecida, vacía, como si alguien hubiera apagado todos los interruptores de mi interior. Después de lo de la plaza, intenté seguir el consejo de David. Intenté encontrar mi paz. Me inscribí en yoga, compré libros de autoayuda, intenté concentrarme en mi trabajo. Pero cada postura de yoga era un recordatorio de mi rigidez mental, cada frase de los libros me sonaba a consuelo barato y mi trabajo, ese mismo que una vez creí que era mi sueño, se sentía completamente insignificante. Era como jugar a ser una adulta funcional, mientras por dentro era una niña asustada que había quemado su única casa verdadera. La obsesión no me soltó. Se convirtió en una sombra. Empecé a revisar sus redes sociales no una, sino 10, 20 veces al día. Lo peor es que él seguía siendo discreto, pero cada nueva foto de un mueble terminado, cada agradecimiento a su equipo, cada like de algún diseñador famoso, era una puñalada. Era la prueba viviente de que su mundo seguía girando, perfectamente, sin mí. Y entonces, hace 5 días, lo vi. No en una foto, sino en persona. Fue casualidad, una de esas casualidades que el universo te lanza como una bomba. Estaba con una compañera de trabajo tomando un café en una terraza en una zona nice de la ciudad. Y allí, al otro lado de la calle, entrando a un restaurante elegante, estaba David. No iba solo. Iba con una mujer. Era alta, de pelo oscuro recogido en un moño desenfadado. Llevaba un vestido sencillo pero que gritaba calidad. No se estaban tocando, no había muestras exageradas de cariño, pero la comodidad entre ellos era palpable. La forma en que ella se rió de algo que él dijo, inclinando ligeramente la cabeza hacia él. La forma en que él le abrió la puerta del restaurante con una mano en la espalda, un gesto pequeño, protector, íntimo. No era una cita incómoda de Tinder. Era la comodidad de una conexión real. Fue como si alguien me hubiera quitado el aire del pecho de un puñetazo. Mi compañera debió notar mi palidez repentina porque me preguntó si me sentía bien. Solo pude negar con la cabeza, sin poder apartar la mirada. Los vi sentarse junto a la ventana. Él estaba de perfil, y pude ver su sonrisa. Una sonrisa relajada, genuina. La misma sonrisa que alguna vez me dedicó a mí. Algo se rompió dentro de mí. Todos mis intentos de superación,
Toda la dignidad que intenté reconstruir después de la plaza, se hicieron añicos en ese instante. La imagen de ellos dos, felices y tranquilos, mientras yo me consumía en mi autorremordimiento, fue insoportable. La obsesión se convirtió en desesperación. Ya no era solo extrañarlo. Era una necesidad enfermiza de saber. ¿Quién era ella? ¿Era su novia? ¿Llevaban mucho tiempo? ¿Era ella la razón por la que había podido superarme tan rápido? Mi mente, envenenada por los celos y la culpa, comenzó a tejer historias absurdas. Tal vez ya se conocían cuando estábamos juntos. Tal vez yo fui la tonta que le abrió la puerta a su felicidad. Pasé los siguientes días en un estado de trance depresivo. Hoy, viernes, supe que no podía seguir así. No podía quedarme con la duda. Sabía, por sus antiguas costumbres, que los viernes suele trabajar hasta tarde en el taller. Tomé mi coche y, casi en piloto automático, manejé hasta allí. No iba a confrontarlo. Solo quería verlo a él. Tal vez verla a ella otra vez. Necesitaba confirmar que lo que vi era real, o tal vez, en el fondo, esperaba ver algo que me dijera que no era feliz, que todo era una fachada. Estacioné en la acera de enfrente, a media cuadra de su taller. Las luces estaban encendidas. Me quedé ahí, en la penumbra de mi auto, sintiéndome la persona más patética del planeta. Pasó una hora. Y entonces, la puerta del taller se abrió. Salió él. Y salió ella. La misma mujer. Iban de la mano. Esta vez, no había distancia. Él le rodeó la cintura con el brazo y ella se acurrucó contra su costado, apoyando la cabeza en su hombro por un segundo mientras esperaban que pasara un auto. Se veían en casa. Eran una pareja. Él le dijo algo al oído y ella sonrió, una sonrisa amplia y despreocupada. Fue en ese momento cuando David, como si sintiera el peso de mi mirada llena de angustia, giró la cabeza lentamente y miró directamente hacia mi coche. La calle no estaba muy iluminada, y mis vidrios están ligeramente polarizados, pero estoy segura, completamente segura, de que me vio. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal durante un segundo eterno. No pudo reconocer mis facciones, pero sí el modelo y color de mi coche, el mismo que tuve cuando estábamos juntos. Su expresión cambió. No fue de sorpresa, ni de enojo. Fue de lástima. Una lástima profunda y fría. Luego, sin apresurarse, sin romper la compostura, desvió la mirada hacia la mujer a su lado, le apretó suavemente la mano y, juntos, cruzaron la calle para dirigirse a un edificio de apartamentos que estaba justo al lado del taller. Su hogar. Su vida. Yo arranqué el coche y me fui, con las lágrimas nublándome la vista, sintiendo un calor de vergüenza tan intenso que creí que me iba a consumir. Él me vio. Me vio espiando su felicidad desde las sombras como una fantasma miserable. Y su reacción no fue de rabia, sino de pena. Eso es lo que más me ha destruido. El desprecio o el odio al menos te colocan en un lugar, te dan una identidad. La lástima te reduce a nada. A un bicho, a un error del que hay que compadecerse. Ahora lo sé todo. O, al menos, sé lo que necesitaba saber. David no solo me superó. Encontró a alguien con quien construir la vida que yo, en mi ceguera, desprecié. Una vida que, resulta, no era mediocre en absoluto. Era simplemente feliz. Y ahora es ella quien la comparte. Ya no hay duda. Ya no hay esperanza. Solo queda esta vergüenza abrasadora y la certeza de que soy la villana de mi propia historia, una villana que ni siquiera consiguió alterar el final feliz del protagonista. Solo consiguió quedarse fuera del cuadro, mirando desde la lejanía como la pintura se seca sin ella. Actualización 4. Les escribo esto desde un lugar del que nunca pensé que estaría, el fondo. El verdadero, absoluto e innegable fondo. Si antes creía haber tocado él, era porque no conocía la caída libre. Lo que pasó anoche, bueno, anoche dejé de ser Ana, la profesional ambiciosa, y me convertí en una completa extraña para mí misma, en la clase de persona que da miedo. La imagen de David con esa mujer no me abandonaba. Se había incrustado en mis sueños,
en mis pensamientos más fugaces. La lástima en su mirada cuando me vio espiando era un fuego que me consumía por dentro. Ya no era solo dolor, era rabia. Una rabia sorda, irracional y dirigida, irónicamente, hacia él. ¿Cómo se atrevía a ser tan feliz? ¿Cómo podía haber reemplazado todo lo nuestro, todos nuestros años, con tanta facilidad y elegancia? Mi culpa se transformó en un resentimiento amargo y tóxico. Anoche, un sábado, supe que habría una inauguración en su taller. Lo vi en las stories de Instagram de la cuenta de su empresa. Había champaña, gente bien vestida, periodistas de diseño. Él, por supuesto, en el centro, con una sonrisa de esas que te llenan de orgullo. Y a su lado, ella. Como su anfitriona. Como su pareja. Algo se quebró. No fue un pensamiento, fue un impulso primario. Antes de que pudiera razonar, ya estaba en el coche, conduciendo hacia allí. No llevaba un plan. Solo llevaba un nudo de rabia, celos y dolor en el estómago. Estacioné en una calle lateral y caminé hasta la entrada. La música y las risas salían por la puerta abierta. Me quedé en la acera de enfrente, observando la escena como si fuera una película de la que me habían expulsado. Y entonces los vi. Salieron a la puerta, él le pasó el brazo por los hombros y ella se rió, apoyándose en él. Ese gesto de intimidad, esa comodidad pública, fue la gota que colmó el vaso. Crucé la calle. No sé de dónde saqué el valor o la locura. Caminé directamente hacia la entrada y me planté allí, en el umbral, mirándolos. La música se detuvo por un momento, cambiando de canción, y en ese silencio momentáneo, varias personas me miraron. David fue el primero en verme. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció por completo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y luego con alarma. Ana, dijo, y su tono era una advertencia. Toda la gente alrededor nos miró. La mujer a su lado, la de pelo oscuro, me miró con curiosidad, sin saber quién era yo. Tan rápido, David, dije, y mi voz sonó ronca, cargada de un veneno que ni yo misma reconocía. ¿Tan rápido reemplazas 4 años? ¿O ya se conocían cuando estábamos juntos y yo era la tonta que no veía nada? Fue bajo. Fue ruin. Fue falso. Lo sabía, pero las palabras salieron solas, intoxicadas por mi dolor. La expresión de la mujer cambió de curiosidad a confusión y luego a una dureza repentina. Miró a David. David dio un paso hacia mí, su rostro estaba pálido de furia contenida. Sal de aquí, Ana. Ahora. No, repliqué, elevando la voz. ¿No les parece curioso a todos? Tan exitoso, tan perfecto. Pero a la primera de cambio, cambia a su novia de toda la vida por la siguiente en la fila. Ana, cállate, gritó él, y vi el dolor genuino en sus ojos. No el dolor por mí, sino el dolor por la escena, por la mujer a su lado, por el daño que estaba causando. Fue entonces cuando uno de sus empleados, un hombre grande que hacía de seguridad, se acercó y me tomó del brazo con firmeza. Señorita, va a tener que irse. Y yo perdí el control por completo. Me debatí, grité. Suéltame. David, míralos. Así son todos. Te usan y cuando ven algo mejor. No pude terminar. El seguridad me estaba sacando a rastras. Grité, lloré, pataleé. Fue un espectáculo grotesco. La gente me miraba con horror, con lástima, con asco. Sobre el hombro del hombre, pude ver el rostro de David. Ya no había lástima. Había decepción. Una decepción final, absoluta. Y detrás de él, la mujer, con los brazos cruzados, no con rabia, sino con una tristeza profunda, como si estuviera presenciando la autodestrucción de un ser humano. Me sacaron a la calle y el hombre me soltó. No vuelva, me dijo con severidad antes de dar media vuelta y cerrar la puerta. Me quedé en la acera, jadeando, con el maquillaje corrido, la ropa desarreglada, sintiéndome la persona más vil y despreciable del mundo. La puerta se abrió de nuevo. No era el seguridad. Era ella. Se acercó a mí. No con miedo,
sino con una calma que me hizo sentir aún más pequeña. Mira, dijo, con una voz suave pero firme. No me conoces. Y David y yo empezamos a salir hace 6 meses. Él pasó más de un año solo, reconstruyéndose de lo que tú le hiciste. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Lo que tuvieron se terminó. Lo terminaste tú. Lo que él y yo tenemos es nuestro. Y lo que tú estás haciendo, esto no es amor. Esto es obsesión. Y es peligroso. Para ti, sobre todo. No esperó una respuesta. Dio media vuelta y entró. Sus palabras me calaron más hondo que cualquier grito. Esto no es amor. Esto es obsesión. Tenía razón. Lo había convertido en un objeto, en un trofeo que sentía que me habían robado. Ya no era sobre el David real, era sobre mi herida, mi orgullo y mi incapacidad para enfrentar las consecuencias. Caminé de vuelta a mi coche, sintiéndome vacía, como si hubiera dejado toda mi humanidad en esa acera. Anoche no solo perdí cualquier remota posibilidad de su perdón o su respeto. Anoche perdí el mío propio. Ahora sé lo que soy capaz de hacer. Y me da miedo. Actualización final. Ha pasado un mes. Un mes de silencio, de introspección forzada y del tipo de dolor que no grita, sino que se asienta en tus huesos y se convierte en parte de ti. Esta será la última vez que escriba. No porque haya encontrado un final feliz, sino porque he encontrado un final, punto. Y los finales, a veces, son necesarios para poder respirar de nuevo. Después del espantoso espectáculo que monté en la inauguración, toqué fondo de una manera que no sabía que era posible. La vergüenza era un sabor constante en mi boca. El remordimiento ya no era una emoción, era un estado de ser. Ya no lloraba por David, lloraba por la persona en la que me había convertido, una acosadora, una mentirosa patológica conmigo misma, una mujer que había confundido la posesión tóxica con el amor. No hubo más mensajes, más cartas, más visitas furtivas. Hubo, en cambio, una llamada al teléfono de mi trabajo 2 días después del incidente. Era el número de un bufete de abogados. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Atendí, con la voz temblorosa. La secretaria me pasó con un abogado de voz serena e impersonal. Buenos días, señorita Ana. Le llamo en representación de David M. Le han sido entregadas, de manera verbal y mediante su comportamiento, varias advertencias para cesar el contacto. Dado que el acoso ha escalado a un enfrentamiento público y agresivo, mi cliente ha decidido solicitar una orden de alejamiento. Las palabras orden de alejamiento resonaron en mi cabeza como un disparo. No era solo un rechazo, era un documento legal. Una línea dibujada por la ley entre su vida y mi locura. Si usted accede a cesar todo contacto de manera inmediata y permanente, continuó el abogado, y se compromete a no acercarse a su persona, su domicilio o su lugar de trabajo, mi cliente prefiere no llevar esto a los tribunales. Sería un proceso desagradable para todos. Pero si insiste, no tendremos otra opción. No hubo lágrimas esta vez. Solo un vacío aterrador. Lo entiendo, logré decir con una voz que no reconocía como mía. No lo volveré a molestar. Lo prometo. Colgué. Y supe que era el final. El final real. No el que yo había fabricado con mis dramas, sino uno impuesto, frío y legal. Era la consecuencia última de mis actos. Esa misma tarde, tomé la decisión más difícil y la única sensata que he tomado en el último año, pedir ayuda. Llamé a un psicólogo especializado en dependencia emocional y conductas obsesivas. Mi primera sesión fue la semana pasada. Fue doloroso. Hablar de mi infancia, de mi necesidad de control, de cómo mi ambición no era más que una máscara para una inseguridad profunda, de cómo convertí a David en el chivo expiatorio de mi propia insatisfacción vital. Fue agotador, pero por primera vez, sentí que estaba desenterrando la raíz del veneno, no solo limpiando las hojas. También renuncié a mi trabajo. El ambiente competitivo y superficial solo alimentaba mi ansiedad. Conseguí un puesto en una pequeña empresa con un enfoque más humano. Gano menos, pero respiro más. Y lo más importante, he empezado a perdonarme.
No para olvidar lo que hice, sino para aceptarlo. Aceptar que fui cruel, egoísta y luego, patética. Aceptar que lastimé profundamente a una buena persona. Aceptar que mi historia con David ha terminado. No con un y vivieron felices para siempre, sino con un y ella, finalmente, entendió. Hace unos días, sin querer, mientras limpiaba mi correo electrónico, encontré un viejo hilo de conversaciones con David. De hace años. Eran sobre nuestros planes para el fin de semana, sobre qué película ver, sobre lo cansado que estaba el de lijar madera. Eran simples. Eran felices. Y por primera vez, pude leerlas sin que me atravesaran como cuchillos. Sentí una tristeza dulce, una nostalgia que no envenena, sino que honra. Honra lo que fue real y bueno, antes de que yo lo estropeara todo. David no era el villano de mi historia. Yo lo fui de la suya. Y ahora, por fin, he dejado de perseguir al héroe para convertirme en la villana redimida de la mía propia. No sé qué me depara el futuro. No tengo prisa por encontrar a alguien. Necesito aprender a estar conmigo misma, a ser mi propio hogar, para nunca más sentir la tentación de quemar el de otro. Así que esto es todo. Gracias a todos los que, desde el anonimato, me tendieron una mano, me mostraron espejos crudos y me dieron un espacio para desahogarme. Esta historia, mi historia, ha terminado. No con un beso, sino con una orden de alejamiento. No con un sueño, sino con un despertar. Y a veces, ese es el mejor final posible. Que te vaya bien, David. De verdad. Y adiós.